El Gabinete de Seguridad informó que, de acuerdo con registros migratorios, los 2 agentes de la CIA que participaron en un operativo en Chihuahua y posteriormente perdieron la vida en un accidente, ninguno contaba con acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional. Uno de los elementos estadounidenses ingresó a territorio mexicano en calidad de visitante, por lo que no tenía permiso para realizar actividades remuneradas, mientras que el segundo elemento fallecido entró a México con pasaporte diplomático, detallaron las autoridades federales. Agregó que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores no tenían conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando o que fueran a participar físicamente en alguna acción operativa dentro del territorio nacional, por lo que revisan el caso con las autoridades locales y la Embajada de Estados Unidos en México. Los elementos el pasado 19 de abril murieron tras caer a un barranco a bordo de un vehículo. Al respecto, el Gabinete de Seguridad mexicano expresó su más profundo pesar por el fallecimiento de las 4 personas, 2 elementos estatales y 2 agentes estadounidenses, y compartió sus condolencias y solidaridad a las familias de las víctimas. Hace una semana, un vehículo de la Agencia Estatal de Investigación cayó por un precipicio en la zona montañosa de Chihuahua. Dentro viajaban 2 funcionarios estatales y con ellos 2 agentes de la CIA. Todos murieron y lo que en un primer momento parecía un accidente terminó abriendo una pregunta mucho más grave. ¿Qué hacía la CIA operando en territorio mexicano sin que el gobierno federal estuviera informado? Según The Washington Post, se trataba de una operación conjunta entre autoridades de Chihuahua, gobernado por el PAN, y la inteligencia estadounidense para desmantelar un laboratorio de drogas. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno federal no había sido notificado de la presencia de esos agentes. Y allí el asunto deja de ser un accidente para convertirse en un problema de soberanía. Porque si la CIA entra, opera y coordina acciones con gobiernos estatales sin autorización del Estado mexicano, entonces estamos hablando de intervención. Y si una gobernadora abre la puerta a esa intervención por fuera del gobierno federal, el problema no solo lo tenemos que buscar en Washington, también en las élites locales dispuestas a entregar pedazos de soberanía a cambio de protección, favores o alineamiento político. El gobierno estatal intentó presentar a esos agentes como asesores, pero la pregunta sigue ahí. ¿Desde cuándo la CIA asesora operativos policiales en México sin autorización presidencial? ¿Quién lo permitió? ¿Cuántas veces ha pasado? ¿Y cuántas no nos enteramos porque no hubo un accidente? Lo ocurrido en Chihuahua no nace ahora, solo quedó expuesto. Durante años se han acumulado episodios en los que agentes estadounidenses aparecen demasiado cerca de operativos en México, desde presuntos agentes disfrazados de marinos hasta operaciones como Rápido y Furioso, que inundó el país de armas y dejó una estela de muerte imposible de borrar. El problema de fondo es siempre el mismo. Estados Unidos decide, México pone el territorio y los muertos. Washington habla de cooperación, pero actúa como si la frontera fuera una zona administrada por ellos. Y algunos gobiernos estatales parecen encantados de colaborar en esa ficción colonial. Hoy la pregunta es sencilla y brutal. ¿Quién manda de verdad en la frontera? ¿El Estado mexicano o las agencias estadounidenses con ayuda de gobiernos locales? Hoy en la base América Latina hablamos de la infiltración de la CIA en México. Bienvenidas y bienvenidos. La base América Latina. Bueno, una semana llevamos hablando de este caso, que al principio parecía una cosa, luego el gobierno estatal se dijo y se desdijo, el gobierno federal dice que no se había enterado. ¿Qué sucede, Marco Teruggi? Bueno, vamos a ver todos los datos de la investigación, qué se sabe hasta el momento, cuál es el impacto en Chihuahua, por qué el gobierno de Estados Unidos tomó esa decisión, quién tomó la decisión, no son los agentes evidentemente, y también qué es lo que se viene, porque el embajador, que habla bastante, el de Estados Unidos en México, ya está dando pistas de lo que se viene. Estefanía, ¿qué cuentan los medios? ¿Cómo analizan lo que sucedió? Los medios de Chihuahua poco, porque han recibido mucho dinero. Eso es lo que vamos a ver, cómo se está financiando este ecosistema mediático de Chihuahua y cómo todo es culpa del gobierno federal, pero nada de la gobernadora. Fíjate, qué curioso, ¿no? Y hoy también nos acompañará Andrea Chávez, consejera nacional de Morena y senadora en licencia por el estado de Chihuahua. Vamos a arrancar ya, Juanma. De
Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. La noticia de la muerte de 2 efectivos de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, en Chihuahua, vino a impactar como una bomba expansiva en la agenda política mexicana, así como en la siempre compleja relación de México con Washington. No fue para menos que 2 agentes de la CIA estuvieran operando sin autorización del gobierno federal, es decir, ilegalmente, en el estado fronterizo con los Estados Unidos, gobernado por la opositora María Eugenia Campos, reviste una gravedad mayor. Tanto por la decisión política de Campos del Partido Acción Nacional como por la decisión tomada por la CIA de realizar una acción de injerencia en territorio mexicano, porque eso es lo que fue, una injerencia en un país extranjero, que podría haber seguido, de hecho, si no fuera por haber ocurrido el fortuito y trágico accidente de carro que se llevó la vida de los 2 agentes de la CIA junto al director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, y su escolta, Manuel Genaro Méndez. La versión sobre lo sucedido comenzó a ampliarse a pesar de la negativa a reconocer los hechos por parte de las autoridades regionales que intentaron relativizar las cosas, como hizo el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, quien afirmó primero que los 2 estadounidenses estaban haciendo labores de entrenamiento, asesoramiento y cursos en el intercambio habitual y pidieron apoyo de transporte a la caravana policíaca. Estaban por ahí, se quedaron sin carro y pidieron el aventón. Esta declaración fue hecha cuando ya no se podía negar la presencia de los agentes de la CIA, pero intentando ocultar que había efectivamente estado operando en territorio, algo que prohíbe explícitamente la ley aprobada en el año 2020 en el Congreso, que señala que los agentes extranjeros no pueden realizar acciones operativas en el país, como participar de operativos en tierra, portar armas o realizar arrestos. En este caso, la cosa llega tan lejos que se descubrió que los 2 agentes de la CIA hasta utilizaban uniformes de la Agencia Estatal de Investigación. Qué bárbaro. Entonces, desde la legalidad mexicana, estamos en México, rige la ley mexicana, la presencia de los agentes de la CIA en Chihuahua fue doblemente ilegal porque el gobierno regional autorizó la presencia de agentes extranjeros sin pasar por el gobierno federal y porque además estaban realizando los efectivos de la CIA operaciones en campo. La relación que se tiene con agencias del gobierno de Estados Unidos, con la propia embajada, con instituciones del gobierno de Estados Unidos, están marcadas muy claramente por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. La presencia de agentes de agencias de los Estados Unidos también está regulada, y está regulada por la Ley de Seguridad Nacional y por la Constitución. Eso es lo primero. Lo segundo es que para que un Estado de la República pueda tener coordinación con una agencia del gobierno de Estados Unidos, no lo puede hacer de manera directa, tiene que pasar necesariamente por la Federación. Eso también está establecido. Y la tercera es que no está permitido operaciones conjuntas en tierra. Lo que está acordado con el gobierno de Estados Unidos, y ha sido muy claro, es que se comparte información y se trabaja mucho en inteligencia conjunta que nos permite operar a las fuerzas federales en el ámbito territorial de nuestro país y a ellos en su ámbito territorial. Hay mucha colaboración, mucha coordinación, pero no hay operaciones conjuntas como tales en tierra. Bueno, ahí está explicado el cuadro legal de todo este problema. Está claro, ¿no? Si no fuera tan claro, el gobierno de Campos, la gobernadora de Chihuahua, no se hubiera convertido en una contorsionista narrativa, ni hubiera apelado a esa práctica tan conocida como es fingir demencia, también conocido como hacerse el loco. Pero antes de ver cómo muchos fingieron demencia, porque no fue solo ella, vayamos a lo que oficialmente dijo el gobierno mexicano ante la noticia de la muerte de los 2 integrantes de la CIA en Chihuahua. Primero y principal, que el gobierno de México, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad y Secretaría de Relaciones Exteriores no tenían conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando o fueran a participar físicamente en alguna acción operativa dentro del territorio nacional. Ahí queda dicho que efectivamente participaron en un operativo. Segundo, que de los 2 agentes, una de ellos ingresó al país en calidad de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas y la otra persona con pasaporte diplomático. Ninguna contaba con acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional. Clarito.
En Argentina decimos que están hasta las manos y además empezaron a circular más informaciones, que no eran 2, sino 4 agentes de la CIA involucrados esa noche. Los 2 otros iban en otro coche que no se accidentó y además que no sería el primer operativo, sino el tercero o cuarto en lo que va del año. No están hasta las manos, sino hasta las remanos, me imagino que dirían en Argentina. Y claro, volvamos a lo que decíamos. Todo esto se destapó producto del accidente de carro. Si no, a todas luces, la gobernadora Campos y la CIA tenían pensado seguir realizando operativos ilegalmente, y quienes deben dar explicaciones son pues en el gobierno de Chihuahua y también Washington. La falta es de ellos, de pedir la colaboración. Por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos, el embajador, debería de haber informado a las instancias federales. Pero la principal falla está en el gobierno estatal, que solicitó esta colaboración. Y eso está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional. Y hablando de los Estados Unidos de América, ¿qué me dicen de sus declaraciones? Se les pegó lo de fingir demencia, empezando por el embajador estadounidense Ronald Johnson. Johnson, el que, oh casualidad, quien pudiera haberlo adivinado, fue oficial de la CIA y ex miembro de Fuerzas Especiales del Ejército, por lo que si algo tiene es un postdoctorado en operaciones encubiertas. Y como decían, fingió demencia en un mensaje donde lamentó profundamente la trágica pérdida de 2 miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos, del director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia en este accidente. Reconocemos su dedicación y sus incansables esfuerzos para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Comillas cierran. ¿Por qué estaban ahí? ¿Qué hacían? ¿Cómo explica que el gobierno federal no sabía nada? Bien, gracias. Y escucharon a Caroline Leavitt, la vocera de la Casa Blanca. Ponele play. I think the president would agree that some sympathy from Claudia Sheinbaum would be well worth it for the 2 American lives that were lost, considering all that the United States of America is doing currently under this president to stop the scourge of drug trafficking through Mexico to the United States. And we have seen some cooperation from President Sheinbaum. I think the president always wants to see more cooperation when what we are doing is not only a benefit to the American people, but to her people as well, to crack down on these cartels and to remove again the scourge of drug and human trafficking that has flowed through Mexico for far too long and has taken far too many American lives. Vaya, 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 el viejo truco de atacar a otro antes que reconocer el error propio. Y además es falso porque Sheinbaum lamentó explícitamente en rueda de prensa el fallecimiento de estas 4 personas. Claro, en este caso es más sencillo hacer esto que reconocer la gravedad de lo ocurrido. Una gravedad que escala hasta arriba del todo. Y acá vamos a ver a un punto clave, la CIA y su funcionamiento, porque la CIA es una agencia que depende del Poder Ejecutivo. ¿Se acuerdan cuando en octubre pasado Donald Trump anunció que había autorizado en persona a la CIA a realizar acciones encubiertas en Venezuela? Bueno, eso es porque él, Trump, el presidente de los Estados Unidos, tiene la potestad de autorizar las acciones de la CIA vía lo que se conoce como presidential finding. Y si vamos por cadena de mando, ¿saben quién sigue luego de Trump en las órdenes sobre la CIA? El asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que es Marco Rubio. Pero seguro que Rubio no tiene relación con el secretario de Estado, que es quien dirige la política exterior de Washington. No seamos mal pensados. Espera, él también es secretario de Estado. Y en cuanto al jefe de la CIA, es John Ratcliffe, quien estuvo en la sala de operaciones con Trump y Rubio el 3 de enero durante la operación militar en Venezuela y fue el primer alto funcionario en desembarcar en Caracas luego del bombardeo, o sea que es de confianza absoluta. Como pueden ver, la presencia de 2 o 4 agentes de la CIA, o si son más, operando ilegalmente en México, llega hasta la cúspide del poder político en Washington, salvo que alguien crea que estos agentes que murieron eran cuentapropistas con un alto nivel de iniciativa propia y decidieron cruzar la frontera sin avisarle nada a sus superiores y nadie le dio la orden de operar en Chihuahua. Y vayamos un poco ahora al estado de Chihuahua, el estado gobernado por Maru Campos del PAN, que ante la crisis anunció la, abro comillas, creación de una unidad especializada para investigar los hechos ocurridos del 17 al 19 de abril relacionados con el desmantelamiento de uno de los laboratorios de metanfetaminas y drogas sintéticas más grandes del país, en atención a la relevancia del caso y con el objetivo de garantizar total transparencia.
qué manera de fingir demencia con los agentes de la CIA operando ilegalmente en su estado. No digo yo, no deberían averiguar eso. La gobernadora también anunció haberse reunido con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que es a quien, junto a la Cancillería, debería haberle pedido autorización para el ingreso de agentes extranjeros. Ajá, o sea que va a ser una institución para investigarse a ella misma. Buenísimo. Detengámonos un poquito sobre Campos y su política con el vecino país del norte, porque hace varios años que intenta avanzar en acuerdos con Estados Unidos, como en el 2022 cuando firmó un memorándum de entendimiento con el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo entonces que el estado de Texas pueda tener ojos de este lado de la frontera. El objetivo era darle acceso a las bases de datos de Chihuahua reunidos en la plataforma Centinela. Y este año, en enero, el gobierno, a través de Jorge Muro, director de los centros de mando de la Secretaría de Seguridad de Chihuahua, hacía alarde de la presencia que tendrían estas agencias extranjeras en la llamada Torre Centinela, la más alta de Ciudad Juárez, inaugurada hace unos días nada más, y ahí habría un piso para agentes de la DEA, del FBI o la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, según dijo luego el director de la Corporación Policial Estatal, Gilberto Loya Chávez. Visto así, el estado fronterizo gobernado por el PAN aparece como una cabeza de playa para el intento de avance de Estados Unidos en el país. Un avance ilegal porque las leyes son clarísimas. Se debe pasar por el gobierno federal. Y Marco, ¿qué dijo de hecho el PAN ante la gravedad de la situación que involucra a su gobernadora? Bueno, hizo lo mismo que todos los demás, fingir demencia, que es un gran deporte latinoamericano, y hasta un poco más. Escuchen a Jorge Romero, presidente del partido PAN. Ella cuenta 100% con nuestro respaldo. Ella lo que hizo fue desmantelar un laboratorio de elaboración de drogas porque el gobierno federal no lo hace. Y ahora resulta que porque un gobierno de oposición lo hace, el gobierno federal se arde y la manda a comparecer. La 4T, mi querido Juan Pablo. La 4T. Bueno, acá el discurso es que en realidad la pobre gobernadora hizo lo que el gobierno federal no hace y por eso es que la atacan. Pero no dice una sola palabra sobre lo que estamos hablando, los agentes de la CIA operando ilegalmente. Como dice la canción de Sumo, mejor no hablar de ciertas cosas. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué sigue? Porque seguramente Maru Campos va a optar por bajar el perfil. Uno presupondría, hay que ver ante esta situación, en un estado donde además va a haber elecciones en un año. Y Estados Unidos, por su parte, no conoce eso mucho de bajar el perfil. De hecho, Johnson, el ex CIA, embajador en México, anduvo haciendo declaraciones estos días en Sinaloa, donde preanunció, uno puede leerlo así, una posible ofensiva de Estados Unidos centrada en el nada novedoso eje de la corrupción. Y al respecto, refiriéndose a México, claro, dijo, es posible que pronto veamos medidas significativas en este frente, así que permanezcan atentos. A mí me suena a amenaza, hay como un aroma ahí de algo que está por venir en plena renegociación. Siempre recordemos el tratado TEMEC tan importante para los tres países y luego de confirmarse la injerencia de la CIA sin autorización del gobierno federal, que es el que manda en este país. Así las cosas con Estados Unidos, algo que no sorprende ni tampoco que, como de costumbre, haya actores locales dispuestos a darle todo lo que quieren. Muchas gracias, Marco. Ante todo este episodio, como las declaraciones del embajador o la presencia de estos agentes, ¿Estados Unidos sigue siendo un socio confiable? Es nuestro vecino y tenemos que hacer todo lo posible por llevarnos bien. Por muchas razones. Primero, porque nadie se va a ir a ningún lado. Aquí estamos. Son más de 3,000 kilómetros de frontera. Porque allá viven 40 millones de mexicanos y aquí viven pues más de 1 millón de estadounidenses. Porque somos socios comerciales. Y porque es mejor buscar siempre una buena relación con nuestro vecino del norte, igual que con nuestros vecinos del sur, con todo el mundo. Pero buscamos siempre una buena relación. ¿Cuál es nuestro marco donde nos movemos? La defensa de la soberanía y de nuestros principios. Y en ese marco siempre vamos a levantar lo que pensamos y a decir lo que pensamos y a buscar siempre un acuerdo en el marco de la defensa de nuestra soberanía. Pero nosotros no queremos tener una mala relación con el gobierno de los Estados Unidos, pero tienen que respetarnos, igual que lo respetamos. Adelante, compañera. Vamos arriba.
Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. El derrape de una camioneta en el fondo de un barranco en la Sierra Tarahumara el pasado 19 de abril del 2026 terminó por exponer una estructura de relaciones que el gobierno del estado de Chihuahua intentó ocultar durante años. El diario Los Angeles Times, bajo la firma del periodista Steve Fisher, confirmó el 23 de abril que los agentes de la CIA fallecidos vestían uniformes de la Agencia Estatal de Investigación y portaban balaclavas para ocultar su origen. El reporte afirma textualmente que los agentes en la redada del domingo estaban vestidos con uniformes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua para mezclarse con los oficiales mexicanos. Esta suplantación es la prueba física de que la autoridad estatal entregó la identidad de la corporación a una potencia extranjera para realizar misiones armadas que la ley mexicana prohíbe. Las filtraciones de prensa aseguran que, además de este evento en el municipio de Morelos, esta era la tercera ocasión en el año donde se realizaban incursiones armadas de la CIA sin el conocimiento del gobierno federal. El diario El Washington Post confirmó que las víctimas Richard Later Johnson y John Dudley Black eran agentes de la CIA adscritos a una dirección de operaciones, lo que forzó a los medios nacionales a cambiar el enfoque informativo que se intentó sostener con una versión de simple capacitación en drones, hasta que los documentos del periódico estadounidense expusieron que se trataba de una fuerza operativa ilegal que actuaba al margen del pacto federal. Y el diario La Jornada publicó que el secretario de Seguridad Estatal confesó que la presencia de estas agencias es un esquema gestionado desde el año pasado para consolidar un centro de inteligencia conjunto. La nota subraya que este acuerdo se realizó al margen de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que confirma que el Estado ha construido una política de seguridad externa que ignora la soberanía nacional bajo la premisa de que los gringos pueden vigilar mejor el territorio. Porque mientras el gobierno de María Eugenia Campos habla de esta presencia como un avance que reforzará la capacidad del Estado mediante tecnología y cooperación internacional, la realidad es la entrega de facultades exclusivas de la nación mexicana a otro país. Pero para que esta entrega del territorio no provoque un rechazo social masivo, la administración de María Eugenia Campos ha diseñado un ecosistema mediático basado en el financiamiento masivo que compra el silencio de las redacciones de Chihuahua. El portal Zona Free, que es un medio de investigación independiente especializado en transparencia y el rastreo de la corrupción en Chihuahua, documentó que la gobernadora ha gastado 2.522 millones de pesos en comunicación social. El análisis de los contratos revela que este presupuesto se utiliza para que la prensa omita investigaciones sobre la nómina secreta y la mansión de la gobernadora valuada en 31 millones de pesos. El portal detalla que solo a 24 medios y agencias se les ha entregado 49% del presupuesto estatal para asegurar un tratamiento informativo que proteja la imagen de la mandataria ante sus socios en Washington. Esta es una técnica de construcción de una realidad paralela donde las facturas del erario sirven para pagar el silencio sobre el operativo de la CIA en Chihuahua. Los medios regionales se dedican a ser simples agencias de colocación de boletines que celebran las decisiones de la gobernadora, la aplauden. El cerco informativo se extiende al terreno digital, donde se han destinado 62 millones de pesos a granjas de bots para atacar a los periodistas que piden el juicio político de la gobernadora. El portal Polemón ha publicado que estas empresas de marketing digital están vinculadas a figuras de la cúpula del PAN para gestionar la opinión pública y desacreditar cualquier cuestionamiento sobre la traición a la patria. Pero la defensa más evidente ocurrió en el espacio de Javier Alatorre durante el horario estelar, donde se intentó culpar al gobierno federal para exonerar a la gobernadora. Alatorre afirmó textualmente lo siguiente: lo de la CIA es un buen filón político para algunos morenistas. La gobernadora de Chihuahua está bajo fuego de la 4T, que está indignada porque ella sí combate a los grupos criminales y a los narcotraficantes. Vamos a verlo. De acuerdo con la vocera de la Casa Blanca, el presidente Trump dijo que le gustaría ver algo de compasión por parte del gobierno mexicano a propósito de la muerte de los agentes de la CIA. Compasión, dijo. Pero Fernández Noroña salió sin compasión a criticar a Trump. Y no solo eso, le advirtió al presidente de los Estados Unidos que no le va a permitir más acciones contra el narco en México. Y todavía más, les dijo que la CIA está tratando de desestabilizar al gobierno mexicano. Así nomás. Fernández Noroña actúa desde luego como un romántico de la Guerra Fría junto con otro personaje oscuro, el senador Corral. Quieren quemar en leña verde a la gobernadora de Chihuahua, también al fiscal de Chihuahua. La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó invitar a la gobernadora Maru Campos y al fiscal César Jáuregui a una reunión para
explicar el caso de los agentes de la CIA en el operativo de Chihuahua. Y como dice el senador panista Ricardo Anaya, parecen más preocupados por darle protección o por evitar esos operativos contra el narco que en la protección de la soberanía nacional. Calificarse como los actos anticipados de campaña. Lo de la CIA es un buen filón político para algunos morenistas. La gobernadora de Chihuahua está bajo el fuego de la 4T, que está indignada porque ella sí combate a los grupos criminales, a los narcotraficantes. Bueno, ahí veíamos dos noticieros con la línea que TV Azteca está intentando hacer, que es convencer a la audiencia de que la presencia clandestina de inteligencia extranjera es un éxito, ocultando que los agentes involucrados no tenían permiso operativo y que la víctima es en realidad la gobernadora de Chihuahua, pobrecita. También está el caso del medio Latinos, quizá el medio más opositor que existe y asimismo el que tiene una agenda política clara. El caso de la plataforma Latinos es determinante para entender cómo se va financiando el blindaje desde Chihuahua a nivel nacional. Existen contratos que prueban que el gobierno de María Eugenia Campos pagó cerca de 17 millones de pesos a este medio a través de una empresa facturadora llamada BCG Limited Consulting, lo que explica por qué Latinos ha evitado señalar la responsabilidad de la gobernadora en el caso de la Sierra. La nota dice textualmente: documentos oficiales revelan que mediante un contrato publicitario firmado con la empresa BCG Limited Consulting SADCB, una de las facturadoras de Latinos, el gobierno de Chihuahua transfirió, ojito, 12.760.000 pesos a Latinos a cambio de espacios publicitarios en medios digitales que derivaron en una cobertura abiertamente favorable a Maru Campos. Sorpresita. La defensa de Latinos no se limita al silencio, sino al ataque coordinado contra el gobierno federal para desviar la atención de la ilegalidad en Chihuahua, que en realidad es lo que hace el PAN, es lo que hace toda la oposición. Como una nota que dice, Claudia Sheinbaum se niega a hablar de la presencia de agentes de la CIA en México. Qué curioso que la gobernadora de Chihuahua pues no se menciona en la nota. Y en medios nacionales vemos notas como la del columnista Raúl Rodríguez Cortés, que advierten que la gobernadora incurrió en una falta grave que podría derivar en una acusación formal por violar la ley de seguridad nacional. El artículo indica que se advierte una acción deliberada e intencional para permitir el ingreso del personal de la CIA, quienes ejercieron facultades que la ley confiere de forma exclusiva a las autoridades mexicanas. Pero la relación de Campos con estas agencias tiene un origen. Esta ficha técnica confirma que entre el 2004 y el 2006, Campos fue la representante del CEN del PAN en Washington, consolidando el puente directo entre la derecha mexicana y el establishment de seguridad de Estados Unidos. El periódico La Jornada señala que fue en ese periodo donde se tejieron los nexos con agencias de inteligencia que hoy encuentran su sede física en el piso 18 de la Torre Centinela, operando al margen de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además, la nota informa que entre la escasa información que existe hay un comunicado del propio gobierno estatal con la fecha del 8 de julio del año pasado que reseña la reunión de la gobernadora con el congresista republicano Tony González, representante del Distrito 23 de Texas. Ahí, dice textualmente, Maru Campos destacó los esfuerzos que se han realizado en materia de seguridad fronteriza. Resaltó la buena relación que mantiene Chihuahua con diversas agencias estadounidenses y refrendó su compromiso de impulsar mecanismos de colaboración binacional en temas extranjeros. Así dice el comunicado. El autor de la nota también menciona, dato interesante, la acompañó Arturo Sarucán, ex embajador de México en Washington en el sexenio de Felipe Calderón. ¡Qué sorpresa! La prensa financiada por el Estado ha fallado en su deber de informar sobre la presencia permanente de agencias estadounidenses en la entidad. Las reuniones de la gobernadora con los republicanos para no afectar a la gobernadora. Tal vez sea producto del presupuesto mediático que Chihuahua usa para fabricar una imagen de limpieza administrativa mientras se entrega el control de la seguridad al extranjero. Incluso el espacio de Trascendidos Templo Mayor de Reforma deslizó una crítica al señalar que la alianza directa con Estados Unidos pone a los propios correligionarios del PAN en una posición indefendible ante la nación. La frase "no nos ayudes, comadre", sintetiza el nerviosismo de una derecha que ve cómo la torpeza de la gobernadora expuso un pacto de soberanía que debería permanecer oculto tras los búnkeres de inteligencia, ¿no? El caso de la CIA en Chihuahua es apenas el inicio
inicio de una investigación que iremos descubriendo. Y el análisis de Edgar Buscaglia en Aristegui Noticias explica que las autoridades estatales consideran que el gobierno de Estados Unidos puede brindarles mayor protección que las instituciones nacionales. Este enfoque mediático desnuda la desconfianza de la gobernadora hacia la ley mexicana, prefiriendo ceder espacios de mando a agencias extranjeras a cambio de una ilusión de seguridad administrada desde el exterior que hoy tiene consecuencias fatales. Sin duda, la historia mediática de este operativo es la crónica de una tradición envuelta en publicidad oficial con unos cuantos billetes. Y antes de irnos, cerremos con la imagen de un gobierno estatal que ha pasado de lo ridículo a lo patético en su intento de justificar la presencia de agentes extranjeros con uniformes locales. Veamos este titular del portal Polemón. Jefe de policía de Chihuahua revela que Maru Campos habría avalado agentes de la CIA en operaciones. El secretario de Seguridad confesó que la presencia de estas agencias es un esquema gestionado para consolidar un búnker binacional, lo que constituye una ruptura directa con el orden constitucional que rige la seguridad en el país. Y si sumamos esto que leyó Ina a esta nota publicada por El Universal que dice: se enreda Fiscalía de Chihuahua por presencia de Estados Unidos durante operativo. La nota escribe textual: el fiscal indicó a la prensa que él fue notificado del accidente a las 2 p.m., a las 2 de la mañana en el domingo. Yo la información que tenía que proporcionar era la información que en ese momento puntualmente tenía. Y obviamente no habíamos averiguado de esto. El titular de esta nota muestra el laberinto de mentiras en el que ha caído la Fiscalía de Chihuahua al intentar ocultar que los agentes de la CIA operaban camuflados como policías mexicanos. La Fiscalía Estatal se enreda en sus propias declaraciones mientras los medios financiados por Maru ya no hayan qué hacer para ocultar la culpabilidad institucional de María Eugenia Campos ante el operativo clandestino descubierto. Muchísimas gracias, compañera. Ahora resulta que la gobernadora de Chihuahua y el fiscal, que entraron en una cascada de mentiras, de contradicciones, de falacias, son los que van a venir a dar clases de combate al crimen organizado. El problema en el que estamos tiene origen en un fenómeno que ha sido modus operandi del gobierno de Chihuahua y de la gobernadora del estado. Estamos ante una mitómana que miente como respira, y ese ejemplo lo ha traducido a las estructuras de su gobierno, de su gabinete y de las áreas de seguridad. No se vayan por la tangente. Aquí nadie está cuestionando el combate al narcotráfico en la esfera que sea. Lo que estamos cuestionando es el intento de embaucamiento, el intento de engañar a la opinión pública con mentiras, ocultando que infiltraron agentes norteamericanos en un operativo de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. ¿Por qué es una buena idea que no dejes entrar a los agentes de la CIA a tu casa, a tu país? ¿Por qué no dejarlos ingresar como se intentó hacer en México a nivel federal? Es una muy buena idea. Vamos a verlo a través de una historia que se cuenta como un policial. Empieza en una casa del barrio Equipetrol en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. En una misma mesa están sentados un jerarca nazi llamado Klaus Barbie y un narcotraficante todavía desconocido pero en ascenso, Pablo Escobar. El almanaque marca 1981. La historia que les traigo podría ser la anécdota de cómo se conocieron dos personas, cómo en un momento y en un lugar confluyen dos biografías que vienen de dos mundos y de dos tiempos diferentes. Podría ser apenas eso, la historia de dos personas, pero es muchísimo más. El ovillo tiene tantas puntas que, según del cual tiremos, podemos terminar en Washington, en Ucrania, en el Vaticano, en México o en Taiwán. Y podemos viajar en el tiempo desde 1945 hasta 2026. Ese encuentro, el cruce de esas dos biografías, es una bisagra entre dos tiempos y un germen de mucho de lo que ocurre en el mundo todavía hoy. Los personajes que tenemos sentados en esa mesa, mientras circulan carnes a las brasas regadas con champán Dom Perignon, representan los dos grandes temas que tenemos en agenda en nuestro presente, en América Latina y más allá. En una cabecera está sentado el narcotráfico, en la otra los antecesores de las extremas derechas actuales. En esa mesa están
están sentadas las dos fuerzas que utiliza hoy Estados Unidos con Donald Trump para dominar América Latina y para romper el tejido de nuestras sociedades. Ahora que han inventado esto del narcocomunismo, o en el caso de México el narcogobierno, esta historia da vuelta a la tabla porque en esa mesa en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, nacen la narcoderecha y el narcofascismo, al menos en su versión moderna. Para contarla nos vamos a remitir a una investigación del periodista boliviano Boris Miranda y vamos a sumar otros ingredientes. Hoy el Aeroflot, piloteado por la comandanta Afino Genova, es una pequeña avioneta ubicada en una pista clandestina en las afueras de Medellín, Colombia. A mi avioneta se sube Pablo Escobar, nadie menos. Atravesamos el Amazonas y aterrizamos en otra pista clandestina ubicada en el departamento de Beni, o tal vez Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La casa a la que se dirige es de Roberto Suárez, un terrateniente y empresario ganadero que diversificó sus actividades. Detrás de las vacas había un montón de hojas de coca. En ese momento, Roberto Suárez bien podría haber sido considerado el primer gran narcotraficante moderno. Su historia fue contada por su esposa en este libro, Mi vida junto a Roberto Suárez. También por los periodistas David López Canale y Christian Bergman en este otro libro, El narco y el nazi. ¿Qué hace Pablo Escobar en Bolivia? Colombia aún no tiene una gran producción de hojas de coca y Bolivia sí. Allí se procesa hasta obtener la pasta base. Lo que no había en Bolivia, pero sí en Colombia, eran laboratorios para cristalizarla hasta convertirla en cocaína. Roberto Suárez es proveedor de la pasta base de este incipiente Pablo Escobar. Las avionetas salen regularmente desde Colombia, aterrizan en una pista clandestina en el departamento de Beni y vuelvan a Colombia trasladando la pasta base. Hasta aquí tenemos el narco. Pero, ¿cómo llegó el nazi hasta Bolivia? Tengo la duda. Para averiguarlo, nos tenemos que ir a Berlín en 1945. Terminada la guerra, cambia la obsesión. Ahora se trata del comunismo. Estados Unidos y la precuela de la CIA, que aún no había sido creada, comienzan a reclutar a los jerarcas nazis y a las redes que habían construido en Europa. Los enemigos de antes podían ser aliados valiosos para la Guerra Fría que se empezaba a configurar. En ese momento se empieza a reclutar la red Stay Behind, activos nazis que habían quedado detrás de la cortina de hierro en el territorio ocupado por la Unión Soviética. Para Estados Unidos, comprar estas redes de inteligencia llave en mano ahorraban el tiempo y el trabajo de tener que reclutarlas desde cero. Esas redes tienen derivaciones para todos lados, pero vamos a nombrar otras además del narco. Una bien actual, Yaroslav Stepsko, es un nazi ucraniano reivindicado por el régimen actual en Kiev. En aquel momento también fue reclutado por la CIA. Los ultras de hoy son descendencia directa de aquellos. Los resultados de las operaciones de inteligencia realizadas hace 80 años aún siguen teniendo efectos. Para muchos de los jerarcas nazis, el destino fue otro. En Europa eran buscados por sus crímenes y debían desaparecer. Para eso se implementaron las rat lines, las líneas de las ratas. ¿Qué es esto? Proveerles nuevas identidades y permitir su huida. En esa operación participó la Iglesia Católica, que proveía cobertura y la inteligencia también de Estados Unidos. Por esa vía, muchos jerarcas nazis terminaron en Sudamérica. El que nos atañe, Klaus Barbie, es uno de ellos. Fue un alto mando de la Gestapo que tuvo a su cargo una zona de Francia. Por sus crímenes se lo conoce como el carnicero de Lyon. Fue reclutado por la inteligencia estadounidense en 1947 y su nueva identidad provista por el clero católico fue Klaus Altman. Con ese nombre se escapó en barco junto a su familia, primero a Buenos Aires, a donde llega en abril de 1951, y luego por tierra hasta Bolivia, donde finalmente se estableció. Su llegada a Sudamérica está documentada en este informe desclasificado elaborado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Durante los años que siguieron, Barbie trabaja para la CIA y establece relaciones con la cúpula militar de Bolivia. En la década del 70 conoce a Roberto Suárez y nace su alianza. El empresario se está reconvirtiendo en narco y el nazi aporta contactos, experiencia militar y activos de inteligencia. Esa alianza, sumada a Pablo Escobar, llega a controlar el 90% de la cocaína mundial. Las hojas se cultivan en Bolivia, como pasta base hacen escala en Colombia, para luego terminar como cocaína en Estados Unidos y en Europa. La relación entre Barbie y Escobar, aunque no está detallada en mi libro, dice Aida Levy, esposa de Suárez, del empresario que se diversifica, comienza el 8 de enero del año 1981 en la fiesta de cumpleaños de Roberto en nuestra casa del barrio Equipetrol de la ciudad de Santa Cruz. Otro entrevistado
Estado le dice a Boris Miranda, el periodista boliviano que investiga el caso: no te imaginas los operativos de protección que se montaban acá cada vez que llegaba Pablo Escobar. Barbie en persona se encargaba de limpiarle el camino, dice. ¿Cómo lo hacía? Para ello había armado un grupo paramilitar articulado con las Fuerzas Armadas que se lo conocía como los novios de la muerte. También tenía un brazo civil, casi todos abogados, que se ocupaban de borrar rostro y lavar el dinero. Tenían gran influencia sobre las dictaduras de Hugo Banzer y de García Meza, a tal punto que llegaron a ubicar funcionarios en esos gobiernos. Pero a este relato le está faltando un ingrediente. Klaus Barbie no era un agente de la CIA que en sus ratos libres le daba protección a narcotraficantes. Todo este dispositivo era dirigido por la CIA y Klaus Barbie su engranaje. En esta parte de la historia tenemos que introducir a Michel Levin, un agente de la DEA destinado a Buenos Aires. Por ese entonces la DEA era una agencia menor y Levin creía ingenuamente que su misión era combatir al narco. Cito a Michel Levin en conversación con el periodista boliviano: mientras vivía en Buenos Aires me hacía pasar por un mafioso siciliano y así me encontré con la gente de Roberto Suárez. La CIA en ese momento no tenía idea de lo que estaba haciendo la DEA, ni le importaba. A su juicio, los agentes de la DEA éramos aficionados incompetentes. Ellos, mientras tanto, estaban fomentando el derrocamiento del gobierno de Lydia Gayler. Su principal activo para el control de los militares bolivianos en ese momento era Klaus Barbie. Fue uno de los varios activos ex-nazis que tenían trabajando en América del Sur en ese momento, cuenta Levin. ¿Qué hizo Levin? Bajo su cobertura de mafioso siciliano, compró a Roberto Suárez 1.000 kilos de cocaína que debían viajar desde la pista clandestina en el departamento de Beni y terminar en Florida. La operación fue un éxito. La cocaína terminó en Estados Unidos y 2 bolivianos fueron detenidos en el Kendall Bank de Miami después de recibir el pago. Toda la red estaba al descubierto y podían ser desarticulada. Levin creía que su operación era el mayor golpe de la historia contra el narcotráfico. Y podría haberlo sido, pero entonces apareció la mano de la CIA. Nadie podía ser detenido, todos debían quedar libres. Levin relató la historia en este libro, La guerra falsa, fraude mortífero de la CIA en la guerra a las drogas, que escribió luego de retirarse de la DEA. Y dice sobre esta trama, cito: es la historia triste y real de una verdadera asociación entre el gobierno, los narcotraficantes, criminales de guerra nazis y la CIA, agencia cuya historia ha demostrado que es un organismo compuesto por incompetentes criminales, concluye. Y algo, bueno, sabe de lo que habla, ¿no? Pero ¿por qué la CIA interviene para liberarlos, para liberar a estos narcotraficantes, ¿no? ¿Qué intereses y qué derivaciones había detrás de la operación? Mucho más de lo que puede parecer. Decíamos al principio que con esta historia podríamos viajar a cualquier punto del globo y mencionamos a Taiwán. No fue al voleo. En 1966, en Taipei, se crea la World Anti-Communist League, Liga Anticomunista Mundial. El presidente honorario es Chiang Kai-shek, el líder del nacionalismo chino, que tras perder la guerra contra Mao Zedong se refugia en Taiwán. Otro punto caliente de la geopolítica actual que se remonta hasta allí. La Liga Anticomunista Mundial tendrá su capítulo latinoamericano y durante un lapso en aquellos años fue presidido por el dictador boliviano Hugo Banzer. Por esta liga pasaron decenas de dictadores y genocidas, desde Alfredo Stroessner, el dictador paraguayo, hasta las huestes del chileno Augusto Pinochet y de las dictaduras centroamericanas. En 1980 se realizó el 4º Congreso de la Confederación Anticomunista Latinoamericana. Fue presidido por el general argentino Guillermo Suárez Mazón y en su intervención subrayó la necesidad de desarrollar la lucha anticomunista en América Central. Un año antes se había producido el triunfo de la revolución sandinista. En aquel periodo, militares argentinos viajaron a Centroamérica para instruir a sus pares en las técnicas que habían utilizado en su país: torturas, asesinatos, desapariciones, interrogatorios. Hablamos mucho en este programa sobre todo esto. Estas operaciones y otras similares que se desarrollaron en casi todos los países de Latinoamérica necesitaban mucho financiamiento, un flujo constante de decenas de millones de dólares, entre otras cosas. En 1985 se conoce el caso llamado Irán-Contras. ¿Qué es esto? Un dispositivo en el cual se recaudaba plata por 2 vías: vender armas a Irán y tráfico de drogas. ¿Dónde debía terminar esa plata? En todo este entramado que estamos contando. ¿Cuál era el vértice donde terminaba el caso Irán-Contras? El coronel retirado Oliver North, quien coordinaba toda la operación desde el Consejo de Seguridad Nacional del presidente Ronald Reagan. Y permítanme agregar un elemento más. Va a ser el
el último, les prometo. Todo tiene que ver con todo y luego cerramos el círculo. La cocaína boliviana viajaba hacia Estados Unidos y ahí nació un derivado más barato, el crack. El consumo de crack hizo estragos en las comunidades negras y no fue casualidad, fue un objetivo. Desde los años 60 y hasta principios de los 80, las comunidades negras en Estados Unidos dieron a luz un movimiento social que se organizaba e iba creciendo. La introducción del crack en estas comunidades fue parte de la estrategia para destruir este proceso de organización. Bueno, y ahora sí cerramos el círculo. Un narco producía la droga y un nazi que trabajaba para la CIA garantizaba la operación y la seguridad de las rutas. Una parte de esa droga destruyó la organización social que estaban desarrollando las comunidades negras en Estados Unidos. La plata gastada por esos jóvenes que compraban crack y cocaína terminaba en los bolsillos de la CIA y del Consejo de Seguridad Nacional, que utilizaba para financiar los crímenes que los militares latinoamericanos ejecutaban en sus propios países en nombre del famoso combate contra el comunismo. En los 40 y tantos años desde el comienzo de esta historia hemos escuchado todo el tiempo acerca de la guerra contra el narco. Desde que esta supuesta guerra comenzó hasta el día de hoy, la producción mundial de cocaína se multiplicó desde las 125 toneladas hasta las más de 4.000 actuales. ¿Por qué? Porque nunca hubo ninguna guerra contra el narco. Lo que hubo fue una alianza o una toma del control por parte de Estados Unidos de los beneficios que generaba el narco para financiar sus operaciones más oscuras en todo el mundo. En 1981, bajo la gestión de un jerarca nazi, la CIA creó el narcofascismo. De aquellos barros nacieron estos lodos. Frente a las injurias de Acción Nacional, he tenido que revivir a mis nahuales, el chango y el león. ¿De qué estamos hablando? El PRI y el PAN han pedido la intervención militar del gobierno de Estados Unidos en México. Acción Nacional ha ido más lejos. Ha encubierto la intervención de agentes de la CIA, así lo sostuvo ayer aquí en Tribuna Acción Nacional y hoy en la mañana en comisiones. Nosotros no prejuzgamos. Loera de la Rosa presentó un resolutivo planteando que se invitara a la gobernadora Campos y no dijimos que tuvieran determinada adscripción. Ha sido Acción Nacional quien ha reconocido que es la CIA quien está operando en Chihuahua. Quien combate al crimen organizado en Estados Unidos es la DEA, no es la CIA. La CIA es una agencia de inteligencia con un pasado muy oscuro que se ha caracterizado por buscar descarrilar a gobiernos democráticos y populares y por promover golpes de Estado. Y hoy nos acompaña Andrea Chávez, es consejera nacional de Morena y senadora en licencia por el estado de Chihuahua. Andrea, muchas gracias por estar en La Base América Latina. Bienvenida. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Andrea, ¿qué debería pasar legalmente y también políticamente con la gobernadora de Chihuahua? ¿Podría este caso resultar en la remoción de ella? ¿Cómo lo ves? Legalmente hay diversas disposiciones que contemplan la conducta que ella encabezó y no solo ella, pudiera ser también el fiscal general de justicia del estado de Chihuahua o hasta el propio secretario de Seguridad Pública y Ciudadana. Me refiero al artículo 123 del Código Penal Federal que habla de traición a la patria. En este momento se encuentran realizándose diversas investigaciones de lo acontecido en el municipio de Morelos, en donde se desmanteló un laboratorio del narcotráfico en donde participaron precisamente estos agentes extranjeros. Es así que estaríamos seguramente viendo responsabilidades penales en alguno de los anteriores ya mencionados, pero también políticamente hablando, pues tiene diversas consecuencias. Desde luego, en este momento en el estado de Chihuahua, el pueblo chihuahuense ha levantado de forma crítica la voz porque la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha hecho todo lo posible por mantener una relación de coordinación con los Estados Unidos, de respeto irrestricto a nuestra soberanía, y que un gobierno estatal llegue a problematizar estos acuerdos internacionales, a problematizar estos acuerdos con un vecino, con las complejidades que tienen un momento con esta coyuntura en pleno tratado de libre comercio, con diversas
estrategias, tácticas implementándose en materia de combate a la inseguridad, que sea un gobierno del Estado quien atenta en contra de esto, pues es verdaderamente problemático, debe tener consecuencias penales, jurídicas y también políticas. Próximamente tendremos elecciones acá en el estado de Chihuahua y estoy segura de que este costo habrá de cobrársele al conservadurismo. Andrea, muchas gracias por estar en la base América Latina. Este problema tiene dos caras. Una cara tiene que ver con la gobernadora de Chihuahua, de quien hablabas recién, y otra cara con los Estados Unidos. ¿A qué atribuís esta decisión de Estados Unidos de enviar agentes de la CIA sin pasar por el gobierno federal? ¿Cómo lo explicás? ¿Qué lectura política le das? La presidenta ha enviado un cable diplomático a la Embajada de Estados Unidos en México, precisamente interrogando de estas actuaciones de los agentes de la CIA en la Sierra Tarahumara. En este momento estamos esperando cuál es la respuesta que dan las agencias estadounidenses, cuál es la respuesta que dará el país vecino. Ahora bien, fue la propia gobernadora del estado de Chihuahua quien habló de la autorización que se da ante estos agentes de participar en operativos en territorio. Fue el propio secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Gilberto Loya, quien dijo que en el edificio Centinela, construyéndose actualmente en la frontera en Ciudad Juárez, el piso 18 estaría disponible para la utilización de estas propias agencias. Fue el propio fiscal del estado de Chihuahua quien modificó en 3 ocasiones su versión sobre las actuaciones de estos agentes extranjeros. Entonces, tendrá mucho que decir el gobierno estadounidense y me parece que lo hará a través de este cable diplomático que envía la presidenta doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pero también necesitamos conocer al interior quién otorga esta autorización, quién otorga este permiso a todas luces ilegal para empezar a deslindar responsabilidades. Ahora bien, la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos, goza de fuero constitucional y entonces si las investigaciones así lo revelan, tendría que procederse un juicio político desde la Cámara de Diputados para su desafuero después que pues pueda llegar el castigo a buen puerto. Necesitan existir responsabilidades, no es un asunto menor, por más que Acción Nacional, el partido que ha cobijado a esta gobernadora, quiero hacerlo ver así, no es un asunto ni siquiera de persecución política contra una opositora, sino que tiene que ver con el respeto irrestricto a nuestras disposiciones constitucionales y legales. Senadora, justo hablando del Partido Acción Nacional, usted ha denunciado en los últimos días que gran parte del panismo nacional se está financiando con presupuesto público de Chihuahua. ¿Podría contarnos un poco más sobre esto? Totalmente, aquí financiamos a todo el panismo desempleado, aquí están contratados los panistas que encabeza la guerra nacional en contra del movimiento de la Cuarta Transformación, me refiero a Ernesto Cordero, a Roberto Gil Suar, al propio Javier Lozano, inclusive los primos, las familias del anterior dirigente nacional Marco Cortés están cobrando el erario chihuahuense porque supuestamente encabezan la estrategia de redes sociales que por acá vemos en el estado de Chihuahua. Es prácticamente igual, prácticamente el mismo presupuesto, lo que se gastan para combate a la inseguridad de lo que se gastan en convenios de publicidad y manejo en redes sociales. Así es que en este momento, además del entreguismo que ha demostrado Acción Nacional en territorio mexicano con lo que ha hecho el gobierno de Chihuahua, pues nos damos cuenta que todavía hay una estrategia pagada por los impuestos de las y los chihuahuenses para intentarle dar forma comunicativamente a esta narrativa de protección al territorio mexicano, cuando los hechos, más allá del discurso, pues hay la entrega de lo que debería ser nuestro, de lo que nos debería corresponder a todas y todos. Así es que, pues, estar muy al pendiente de lo que suceda. Lamentablemente, pues, yo en ese momento no me encuentro como muy positiva ante lo que está sucediendo, porque hubo una comisión que se acaba de nombrar para la investigación de los hechos, pero lo nombra los integrantes de la comisión la propia gobernadora. Entonces, es una comisión que autoinvestiga a la gobernadora y en ese sentido, pues yo no creo que tengamos información ni imparcial ni neutral de lo que ha acontecido en el municipio de Morelos, en el estado de Chihuahua. Por eso todos y todas debemos estar exigiendo pues mayor responsabilidad de parte de las autoridades jurisdiccionales, más allá de lo que diga la gobernadora o no.
Senadora, muchísimas gracias por su análisis. Le mandamos un abrazo desde aquí. Va de vuelta, gracias. Y llegamos al final de nuestro programa. No se olviden de suscribirse a nuestras plataformas en redes sociales, La Base América Latina en Instagram, La Base América Latina en YouTube, en TikTok y en Facebook. También pueden hacerse socias y socios de Canal Red. Es muy importante para nosotros que apoyen nuestro trabajo. Escaneen el QR que les dejamos en pantalla y también les dejamos otro QR que les va a llevar directamente a nuestra playlist en Spotify en caso de que prefieran escucharnos, y nos vamos a ver aquí mañana a las 7 horas chilanga. Hasta pronto.